Ya le di. Bueno, ya... ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Andrea? Ahora te presento, pero ¿qué tal estás? Cuéntame. Estoy súper, ¿Estás bien, madre? está todo chévere, gracias a Dios. No, me alegro. Yo ya había dicho en el anterior video, en el anterior podcast más si lo ha sido, o devocional, de que iba a tener a un invitado en este capítulo. Y la idea es por los otros 4 capítulos que quedan, si Dios lo permite. Y bueno, ya estamos aquí. Y de verdad, antes de empezar todo, y antes de presentarte condiciones y todo, gracias. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que sé que, y esto forma parte de tu presentación, yo sé que Dios ha hecho grandes cosas contigo y las que seguirá haciendo. Y por lo que nos hemos conocido, sé que tu testimonio y tu experiencia con el Señor va a ser de ayuda, aunque sea una persona que nos escuche. Da igual, pero va a ser de ayuda. Así como lo va a ser para mí y respectivamente yo para ti. Y bueno, ¿quién es Andrea? Pues es una amiga que conocí yo en Canadá el año pasado, en la iglesia, y fue de bendición en muchos aspectos ese año allá. Y yo quería grabar con ella de un principio, no sé si te acuerdas cuando lo hablamos, pero claro, Sí. por X cosa, por X motivo no se pudo. Y ahora que yo regresé a España, pues ya Dios lo ha puesto y por lo menos online lo estamos haciendo. ¿Y Así es, así es. qué más le puedes agregar a tu presentación? Gracias, gracias por tus ganas y por la oportunidad de estar aquí. Yo sé que hay, normalmente en las introducciones a los podcasts y esas cosas dicen como de que, ay, gracias y todo el asunto, pero o sea, yo realmente lo digo en serio. Mm, Gracias por tus ganas de servir al Señor y simplemente estos somos nosotros tratando de ser obedientes y poder hacer algo que lo honre a Él. Muy emocionada, con nervios. Este, pero de verdad muy a la expectativa de lo que Dios quiere hacer a través de este tiempo que simplemente nosotros hablando de su palabra y pues nada, al final del día la idea es esa, poder hablar su palabra y que sea Él y su espíritu haciendo lo que quiera hacer y nosotros amén. diciéndole sí al llamado que Él tenga para nosotros. Amén. Ahora sí ya vamos a estar más, estoy más tranquilo, estoy más relajado. Era como que a mí lo que me estaba costando era la presentación. Y yo quiero que esto sea una conversación, como la que teníamos hace rato antes de empezar a grabar, tranquila, que si yo me equivoco, tú te equivocas, no pasa nada. La idea para mí de todo este proyecto de, por lo menos que Proverbios lo hice algunos capítulos con gente aquí en España, me acuerdo antes de irme allá a Canadá, era eso, era una conversación. Y si ves los primeros videos duran 1 hora, 2 horas, hay uno por ahí de 3 horas. O sea, imagínate, conversación larguísima. Y era literalmente los dos sentados hablando. Como siempre he tenido yo conversaciones y es lo que quiero. Y lo quiero y sé que lo vamos a hacer, así que fuera nervios, fuera nervios. Y bueno, Pues a nada, ver, eso que la gente, entonces sí, sí, aquí no sí, se esperen algo nada, eso que así súper desarrollado en el sentido de eso, que hablemos educadamente, en el sentido de que estemos todo el tiempo así tiesos, no. Vamos a tratar de relajarnos, de hablar del Señor siendo nosotros mismos. Siendo nosotros mismos y la idea es hablarle a los jóvenes que nos estén viendo. Así como hemos hablado ahorita tú y yo, con chistes, sin chistes, como sea. Pero lo importante que sea llevar ese mensaje. pues nada, yo considero que obviamente hablar de la palabra de Dios siempre es una responsabilidad y Mm, es una bendición muy grande, pero pues a cualquier persona que esté escuchando, le recuerdo que somos personas y tratando de servir al Señor y que son imperfectas tratando de servir a un Dios perfecto, así que no estamos exentos de cometer errores o decir cosas que a lo mejor no estén 100% alineadas a la palabra, hay pensamientos humanos, opiniones humanas. Eh, lo más importante siempre es que cada persona pueda realmente eh, colocar lo que nosotros decimos o lo que las otras personas dicen a la luz de la palabra para asegurarse que eso realmente sea lo que Dios quiere para sus vidas. Y bueno, nada, yo me imagino que ya con esto comenzamos de una ya con vez. esto comenzamos de una vez, efectivamente. Bueno, el episodio anterior, yo lo titulé
el 26. Vamos a hablar del capítulo 26, una introducción rapidita. El episodio 23 de este proyecto Proverbios. Y era al necio con su necedad. Como ya te había comentado, ese capítulo para mí fue complicado también por el que Salomón te hablaba de tener cuidado, te advertía de no caer en la necedad como obviamente hace el necio o en la actitud de pereza como hacía él. Porque esa actitud de pereza te lleva a morir espiritualmente. Te lleva por un camino que no te... El final no es muy bonito. Y eso lo hacía mucho hincapié Salomón en el capítulo 26. Y leyendo el 27, que es el de hoy, a mí me costó mucho. Me costó mucho buscar por dónde hilar todo. Porque Salomón a veces agarra un capítulo y va soltando consejos, pero uno diferente al otro. No sé si a ti te pasa lo mismo. 100%. A mí realmente lo leí muchas veces antes de poder empezar a hilar cosas, pero realmente sí tenía como el sentimiento de que había muchas ideas juntas puestas en un mismo capítulo las primeras veces que los leí, hasta que realmente pude comenzar a hacer la relación entre los versículos. No, sí, es una, para mí fue difícil, incluso si te soy sincero, duré casi la semana completa haciéndolo por, bueno, por X cosas, pero también porque yo estaba pidiendo al Señor que me ayudara a hilarlo. Y por lo menos el versículo clave, pero antes de decirte los versículos clave, ¿qué te parece si leemos primero el capítulo? Como siempre hago. No sé si lo quieres leer tú, esta vez, ya que la invitada. Gracias. Pues seguro. Vamos a leer en Proverbios 27. Mi versión en español es la Reina Valera 1960. Vale, Entonces, bueno, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué hará decir día. Lávate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que hambre. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo del padre, ni vayas a ser tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sabio, hijo mío, alegra mi corazón. Y tendré que responder al día contrario. La vida ve el mal, mas los simples pasan y llevan el daño. Quita su ropa al salido fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómele prenda. El que bendice a su hijo en alta voz, pagando por la mañana, maldición se le contará. Gotea continuo tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro y hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grano, aparecerá la hierba, y se segará las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche las cabras para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criados. vale. A ver, se entrecortó un poquito, pero bueno, también hay que entender que estamos en diferentes lugares, pero sí se escuchó todo bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Perfecto. Se escuchó bien. Ha sido difícil el tema de la conexión. Sí,
O sea, no ha fallado antes y falló justo, estaba leyendo. O sea, incluso ahora está perfecta, pero no, falla cuando lees. Pero bueno, no pasa nada. Igual, no hay nada que no esté escrito. Exactamente. Si quieres, bueno, voy a orar para empezar, para orar por este, lo que acabas de leer, y ahí sí ya le damos con todo. Seguro. Vale. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por estos consejos que tú nos das, Señor, en este libro. Gracias porque sabemos que eres tú que nos aconsejas cada día. Y gracias porque nos ha dado la oportunidad de hablar de un capítulo de este libro, de este maravilloso libro, y darnos la oportunidad de tener una conversación en torno a tu palabra, Señor, para que podamos ser redarguidos y crecer nosotros y el que nos escuche, Señor. Te pido que seas tú dirigiendo todo y que seas tú dándonos prudencia y sabiduría, Señor, a la hora de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, Amén. ahora sí podemos empezar del todo. Bueno, los versículos claves para mí fueron del 4 al 6. Para mí esos versículos fueron apenas la primera vez que lo leí, fue lo que más me llamaba la atención, que habla directamente de lo que hace la ira, de cómo es la ira y de que nadie puede evitar la envidia. Lo voy a leer para tenerlos ahí y ya luego tocamos este punto y, y Salomón hace hincapié también en esto. Lo leo. Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Eso, esos versículos para mí fueron los claves de este capítulo. Luego ya más adelante iremos explayándonos un poquito más. Para ti, ¿cuáles fueron los claves de este capítulo? O el clave. Hubieron muchos artículos que me llamaron la atención, pero 100% hubo uno que fue el que resalté más. Fue el versículo 17, que dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora vamos a hablar de eso porque lo estábamos hablando tú y yo antes de grabar. Y, y de hecho, esos versículos, que si no, el 17 da más, si leemos más abajo, el 21 y Ujú. y el 22. Y sí, lo voy a leer yo también. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que alaba, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados, del con el pisón no se apartará de él su necedad. Me gustaría quedarme con el 22 y empezar por ahí. El versículo 22 habla de que da igual con quién mezcles tú el necio, vamos a llamarlo esa actitud. Da igual que tú te relaciones, que llevarlo a este ámbito, de relaciones en la iglesia, con pastores, con evangelistas, con los líderes, que estés sirviendo mucho, da igual que tú estés metido en todo eso, cuando tu actitud de necedad o tu corazón, si lo llevamos al contexto de Salomón, se aleja. No está en ese temor a Jehová, que es la obediencia hacia Dios. Y aquí veo que Salomón habla de esto, pero también habla en el versículo 21, que si ya te quiero dejar a ti para que hable del 21, de, de ese tipo de pruebas y con qué cosas lo hace el Señor. No sé qué piensas tú. Mira, como te digo, a mí el versículo que más me llamó la atención fue el 17. Siento que el tema de las relaciones es súper importante porque obviamente en todo ese proceso de decir, reconocemos que en nuestros corazones hay envidia, hay ira, hay orgullo y todas estas cosas, después yo diría que la pregunta siguiente es, ok, ¿qué hago con eso? Mm, Si entiendo que desde un punto de vista de tratar de agradar el corazón de Dios eso está mal, ¿qué hago con eso? Que sabemos que es una cosa totalmente natural. Este, entonces, lo que a mí me llamaba la atención sobre este versículo específicamente era que para mí es muy claro el hecho de que habla de que las personas a tu alrededor te ayudan a construir.
te ayudan a construir o te ayudan a destruir. O sea, Ujú. yo recuerdo que empezandito, escuchando prédicas y cosas así, escuchaba una chica que decía, todas las cosas que estás haciendo te construyen o te destruyen. Y yo decía, esta mujer está loca. Esta mujer está loca porque no puede ser todo tan literal, pero sí lo es. Y si lo ves realmente a la luz de la palabra, eso es lo que te está diciendo. Entonces, volviendo a este versículo, dice, hierro con hierro se aguza. Es decir, hierro con hierro se afila. Ujú. La, para mí, como el enfoque principal de ese versículo es decir, eh, el hierro está siendo formado y está siendo afilado con un material que es igual. Si llevamos la parte práctica de esto, por lo menos a mí me regresa directamente a la casa de mi abuela. Mi abuela, en la puerta que da hacia el patio, no sé cómo se diga Ujú. Sí. en otros tipos de español, pero en la puerta que da hacia la parte de atrás de la casa, ella tomaba una lima de hierro y la ponía contra la puerta y tomaba el cuchillo y empezaba Y a lijaba. afilar. Ujú. Y así era como lijaba el cuchillo. Y si tú te das cuenta luego, esos cuchillos quedaban, pero Nada más con mirarlo te extremadamente cortaba increíbles, ya. así como de peligroso, sí, increíble. Entonces, yo recordaba esto y pensaba en por qué se afilaba con hierro. Es decir, si tú tienes un metal, ¿por qué lo afilas con otro metal? ¿Por qué tiene que ser otro metal? ¿Por qué no puede ser otra cosa? Porque incluso, volviendo a la memoria, si mi abuela quería afilar un cuchillo, tenía que ser con esa lima, no podía ser con otra. Mm. Entonces, me generó curiosidad y estaba pensando y decía, ¿por qué no, ¿por qué no limas el cuchillo con palo de madera? ¿Por qué no limas el cuchillo con cualquier otra cosa? Con cualquier otra cosa. Y pues la palabra es clara y dice, es hierro con hierro. Es decir, primero, dos cosas del mismo material. Y Mm. segundo, es un material que tú, si te pones a ver, es relativamente bastante fuerte, es bastante, vamos a decir, estable. Este, para mí, si lo llevo al punto de las relaciones, te digo, dos personas que realmente tienen un deseo de servir al Señor, que realmente tienen un deseo de temer al Señor, que realmente quieren construir una relación con Jesús, son personas, vamos a decir, parecidas, vamos a decir, con un objetivo En común. igual, exacto, en común. Estas dos personas, vamos a decir que son hierros. Esas dos personas en sus propios caminares con el Señor van a ayudarse a crecer. Si tú pones a una persona que no tiene esas mismas metas, yo lo pondría como que estás tratando de crecer limando con madera. Y de hecho, si lees el 22, si volvemos al 22, si seguimos, el ejemplo que está dando, basándolo en lo que tú estás hablando de las relaciones, tiene mucho que ver. En el sentido de que si es dos personas o un grupo, lo que sea, si una de esas, o sea, no puede crecer por su actitud, digámoslo, negativa o necia, como habla aquí, lo que va a hacer es afectar a los otros materiales. Si vemos el ejemplo que pone aquí el mortero. O sea, vamos a ponerlo que el metal entra con los granos. El metal lo que va a destruir los granos. El metal ni siquiera va a ser de que el otro crezca, ni él crecer tampoco. Entonces tiene que ser como dices Ujú. tú, con un material específico. Y el único, y lo puedo decir con certeza, el único que sabe cómo hacerte crecer y con qué es Dios. Obviamente está, como se repite Salomón, que de repente ibas al mismo punto, es que la persona tiene que tomar la decisión y creer que de verdad Dios, y escuchando a Dios, escuchando sus consejos, esa persona puede cambiar. Pero me gusta como lo dijiste, el ejemplo de tu abuela, pues es que es así. No podía ella afilar el cuchillo con un trozo de madera. Lo que iba a hacer era dañar el trozo de madera o con lo que sea. Entonces tiene que ser con un material que lamentablemente, vamos a decirlo así, nos haga sufrir, no nos confronte, que nos duela en el sentido de esto que yo tenía no me gusta. Esto que yo tenía me limitaba a llegar a donde quería llegar, a crecer a donde tengo que crecer. Y es lo que habla estos dos versículos y quería hilarlo a lo que tú estabas comentando. Sí, sí, o sea, efectivamente es así. A mí lo que de verdad más me sorprende, y es lo que te decía un poquito antes, mientras hablábamos del tema de salir de la zona de confort, Dios nos llama a nosotros a salir de la zona de confort. O sea, Dios, yo realmente no recuerdo ninguna vez en la que Dios me dijera, fíjate, y estás perfecta.
o que me dijera como de que, bueno, vamos a hacer esta cosa nueva, pero tú no tienes que incomodarte en absoluto. A mí, mira, yo quiero que de verdad A mí no, a mí me todavía no me cuenten ha su pasado, ¿eh? experiencia las A mí personas. todavía no. A mí tampoco, a mí tampoco. Si a alguien le ha pasado, queremos escuchar, porque Sí. realmente a mí no me ha pasado nunca que una persona me diga, mira, el señor hizo estas cosas increíbles conmigo mientras yo estaba en mi zona de confort. Eso no pasa. Yo no he escuchado la primera historia. Entonces, es justamente eso que tú dices, la confrontación. L- Realmente, una persona que tiene una misma meta en común te está confrontando. Vamos a poner un ejemplo normal, o sea, un ejemplo, vamos a decirlo ya más del día a día. Mm, Está científicamente comprobado que cuando tú consigues a personas que tienen tus mismas metas, te pueden ayudar a crecer. Y el principio de la psicología y el principio del crecimiento personal te lo dicen igual. Si tú te quieres volver exitoso, júntate con gente exitosa. sí, Si quieres hacer dinero, júntate con gente que tenga dinero. Si a mí me pasa mientras, o sea, cuando trato de entrenar, es mucho más probable que yo vaya a entrenar si voy con otra persona que también quiere ir a entrenar. claro. Me aumenta el sentido de compromiso, me aumenta el sentido de todo. Entonces, si tú lo llevas a esto, es exactamente lo mismo. Si yo me junto con una persona que quiere también crecer en su relación con Dios, de alguna manera u otra, eso me va a ayudar a mí, pero me va a confrontar también, porque poniendo un poquito, o sea, haciendo un paréntesis, tratar de tener una relación con Jesús va totalmente en contra de lo que tu carne quiere, de lo que Efectivamente. naturalmente nosotros somos y queremos hacer. Yo no me quiero levantar a las 6 de la mañana a orar. Yo no me quiero sentar una hora al día a leer la Biblia. Yo no quiero eh, agarrar la mañana libre que tengo la semana para ir a la iglesia. Eh, Carnalmente hablando, no son cosas que yo físicamente quiera hacer, pero ahí es cuando viene la parte del espíritu, donde tú sabes que esas son cosas que son importantes para tu poder crecer. En tu, Tu relación con el hablando Señor. espiritualmente, Ujú. tú sabes que te ayudan a crecer. No, y es así. Y eso tiene que ver mucho con la actitud también. O sea, la actitud que tengan esas personas, o la actitud, vamos a llevarlo al caso, por ejemplo, el mío. O sea, si yo no tengo la actitud o la disposición de querer que Dios me cambie, me transforme, de aceptar también de que Él te saque de esa zona de confort, como estábamos hablando hace rato, no va, primero Dios no te va a obligar, pero tampoco esperes de que todo te llegue. O sea, uno también tiene que poner de su parte y tener un corazón dispuesto. Pero ¿qué pasa cuando no nos disponemos a aceptar ese consejo, esa ayuda, o cuando no, ¿cómo decirlo? Tenemos ese corazón dispuesto a oírlo. Y yo creo que ya aquí podemos meter los puntos que hemos sacado de este capítulo. Y yo creo que aquí puedo hilarlo a los versículos claves míos, que nos habla de la envidia. Directamente nos hace una pregunta. Salomón, ¿quién se va a resistir a la envidia? O sea, literalmente es cruel es la ira, impetuoso el furor, más ¿quién podrá sostenerse de la envidia, delante de la envidia? Cuando nosotros tenemos una actitud que no es correcta delante de Dios o que, ¿cómo decirlo? Egocéntrica, vamos a decirlo así, una actitud egocéntrica, nosotros no vamos a aceptar corrección de nadie. Y a la primera que veamos que otra persona que sí tuvo esa disposición, que sí tuvo esa actitud de seguir adelante y vemos cómo Dios la bendice y cómo Dios la está preparando, lo primero que va a hacer el necio es tener envidia. O sea, Exacto. es decir, pero ¿por qué Es ley. Efectivamente. O sea, eso va a pasar sí o sí. Ya sácalo si quieres del ámbito cristiano del que estamos hablando. Va a pasar igual. Una persona que sea egocéntrica, que sea orgullosa, esa es la palabra, orgullosa, va a tener envidia cuando vea al que él menosprecia o, digamos, el proceso que él menospreciaba, vea que está más arriba que él. Y la pregunta es, ¿quién va a poder sostenerse delante de la envidia? Nadie. Y es un punto que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque el corazón es engañoso. Y Pablo lo decía, el que esté firme, mire que no caiga.
sea, por algo Pablo no lo dijo por que quedara bien la frase. Pablo lo dijo Obvio. él estando en una situación que ni yo mismo puedo decir que ya he terminado la carrera, porque todavía me falta. Y si nos ponemos a comparar testimonios, creo que Pablo nos da mil vueltas, muchos, pero muchísimos de lo que estamos, entre nosotros dos y de los que conocemos. No le llegamos ni a la mitad del testimonio de él. Y No. aún así él lo dijo. Y aún así él lo dijo, o sea, significa algo. Y si mucho lo repite Dios en su palabra, es por algo. Entonces, no sé qué piensas tú de este primer punto que Mira, sacamos de este capítulo. 100%, para mí es una locura porque yo pienso en la posición de humildad a la que te llama el Señor. El Señor te dice, tienes que ser humilde, tienes que dejar que incluso los labios de otros te alaben y no tus propios labios. O sea, al final del día todo habla de la humildad. Mm, Pero si yo me pongo a pensar realmente por qué Dios habla tanto de la humildad, yo regreso siempre a la base. Para tú poder venir a Dios tienes que ser humilde. Yo no he conocido una persona que sea totalmente orgullosa o con un ego tan arriba que conozca realmente a Jesús. ¿Y sabes por qué? no, no lo hay. Porque para tú poder venir a Jesús tienes que reconocer que cometes errores, que eres un pecador, que, o sea, para tú poder venir a Jesús y conocerlo realmente y tener un encuentro real con Él, tienes que ser suficientemente humilde para reconocer que tú en tus fuerzas no eres suficiente. Mm, o sea, Entonces de ahí parte todo. por algo también Jesús decía, carga tu cruz cada día, niégate a ti mismo. Sobre todo esa frase, niégate a ti mismo. Como decías hace rato que me gustó, nuestro cuerpo no se quiere levantar a las 6 ni 5 de la mañana a orar. Eso es lo menos que uno quiere decir. Ya cuesta para ir a trabajar o a estudiar. Imagínate para orar. Tu cuerpo se entera, es para orar, y sigo durmiendo. A mí me ha pasado muchas veces de que pues pongo la alarma, me pongo súper motivado antes de dormir. Mira, mañana voy a parar a las 5:30. Y me cuesta, cuando es para orar, cuesta, porque el cuerpo no, la carne no quiere. Pero si es para trabajar tal, me cuesta, pero igual lo hago por obligación. Entonces, ¿por qué para una cosa así y para lo que realmente, que dice Salomón, que realmente importa, esa obediencia, no lo hace, no lo hacemos? Ahí el detalle. Mira, yo lo he escuchado, yo lo escuché una vez y me llamó demasiado la atención y pues lo repito. eh, yo creo que la primera razón por la cual nuestro cuerpo se opone tanto al espíritu es porque no va a ir. El cuerpo es de este mundo ya. Ujú, El cuerpo no va a trascender a la eternidad. Es la única parte de ti que no te va a acompañar. claro. A tu carne le importa nada. A, a tu carne le importa nada si tú te salvas, si vas al cielo, si lo que sea. No, no le importa porque no va a ir contigo. Claro. O sea, la carne busca lo de la carne. Y Y es lo que te digo, o sea, si tú realmente vives desde el orgullo y mira la sociedad en la que vivimos hoy en día, donde tú tienes que hacer lo que te haga feliz y tienes que seguir a tu corazón y todo me lo merezco ¿sabes? O sea, es una cultura con un mensaje Del, muy y tóxico, del yo porque mismo, estás y del yo. constantemente Todo recibiendo, del yo. sí, estás recibiendo un mensaje de que tú eres lo más importante, de que tú eres lo único que importa, de que tú te mereces todo y eso te impide totalmente poder ver, primero verte a ti mismo de manera honesta Mm, y mirarte a ti mismo desde el hecho de cuáles son realmente mis defectos, cuáles son realmente mis fallas, en qué estoy quedándome corto. Y por eso era que a mí me llamaba tanto la atención el versículo 19, que decía que el agua reflejaba al rostro de una persona y el hombre reflejaba al hombre. Si tú tienes, insisto, si tienes una persona que está tratando de caminar el mismo camino contigo, te va a traer conflicto, vamos a hablar de un conflicto sano, y te va a traer confrontación que esa persona te diga que estás haciendo algo mal. sí. Porque eso también tiene que ver, el verdadero amigo, y lo volvemos a ver en el versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, mejor es un Ujú, amigo que te reprende y te dice, hey, estás haciendo esto mal, que un amigo que te deja hacer lo que tú quieras porque es lo que te hace feliz. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista lógico, racional, si yo soy tu amiga y te dejo que tú te acerques a lo que te va a hacer daño, porque yo quiero que tú seas feliz, aunque yo sé que eso te va a hacer daño, no estoy siendo realmente tu amiga, claro. no te estoy queriendo realmente. Pero si yo sé
que eso te va a hacer daño, porque yo estoy tratando de caminar este mismo camino contigo y te aviso y te digo, obviamente no te va a gustar, Mm, obviamente no te va a gustar que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Me parece que según la palabra, según lo que dice Dios, esto que estás haciendo no lo estás haciendo de la mejor manera. Eso te ofende y te ofende del orgullo, te ofende, te molesta y por más maduro que tú seas, algo en ti se remueve, ¿sabes? Porque a nosotros no nos gusta la reprensión, pero incluso la misma palabra habla de que a quien no le gusta la reprensión es necio. efectivamente. La sabiduría habla en aprender a aceptar el consejo de aquella persona que está en el mismo camino que tú. Ujú. Me gustó porque todo lo que yo iba a decir ya lo dijiste. Pero para agregar, no, para agregar algo del versículo 5 que dijiste, yo lo tengo en francés y en francés usa palabras más directas y habla de que es mejor los abrazos de un amigo que prueban su fidelidad a los besos de un enemigo que son engañosos. O sea, y aquí también Ujú, habla directamente de la amistad, como estás hablando tú. Entonces, hay que cuidar también a esas amistades que nos hacen crecer. Lo que pasa es que muchas veces, ahora aquí ya hago paréntesis para contar una anécdota mía, de que hubo una vez, bueno, una vez, estoy diciendo hace un mes, que fue una vez como si fuera algo viejísimo, pero una persona me llamó, tenía tiempo yo sin hablar con ella, y, y empezamos a hablar. Y me dice, Abifer, yo no sé por qué, pero en ti yo veo esto, esto y esto y esto. Claro, yo no le di, no fui grosero, obviamente, pero mi cara fue, como dices tú, siempre uno escucha, siempre uno pone la cara como que, como un niño regañado, literal, tal cual. Y yo estaba como que, sí, sí, ok, gracias, pero estaba súper serio. Y sí, o sea, molesta muchas veces aceptar la corrección o esa, sí, esa corrección, ese consejo, porque la persona me dice, ay, pero veo esto y esto, esto, no hagas esto por esto y por esto. Y claro, yo estaba como que, mi primer pensamiento, siendo sincero, fue, ¿cómo esta persona que llevo tiempo sin ver, por una videollamada, me va a decir esto? Y claro, después dije, no, señor, después que ya terminamos de hablar, y todo, digo, señor, ayúdame a verlo si yo todavía no lo veo y ayúdame a cambiarlo. Y, y yo sé que el Señor se va a encargar y yo mismo me he notado que sí, en algunas decisiones que he tomado este mes, Dios me ha ido ayudando a dejar de lado esa actitud. Entonces, pero ahí está el detalle que tú estabas hablando, del cómo tomas tú ese consejo o esa confrontación, perdón, de ese amigo, que muchas veces menospreciamos también, y ahí está también la actitud con la que nosotros escuchamos el consejo y aceptamos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado y vuelvo otra vez, me estoy repitiendo sobre lo que tú dijiste, pero quiero enlazarlo con esta parte del orgullo y la humildad. O sea, tenemos que dejar el ego y el orgullo atrás. Tenemos que hacerlo y aprender a ser humilde. Yo no solamente en escuchar a tu amigo cercano que lo tienes aquí, sino a Dios también. Quiero leer el versículo 2 que dice que te alabe otro y no tu propia boca, que no lo haga que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Aquí habla directamente del orgullo y del ego, el egocentrismo, de lo que estábamos hablando, de que ahora todo es muy yo soy, yo puedo, yo soy. Y lamentablemente para los que son de yo, no es así. Nada en este mundo, o lo que uno consigue en este mundo, lo hace porque uno es bello, o uno es fuerte, o uno es inteligente, no. El mismo Salomón, el hombre más sabio hasta el sol de hoy, toda su sabiduría y toda su experiencia no la consiguió porque él era bonito, se la dio Dios. Y Dios le permitió vivir todo eso. Y todo lo que tuvo fue a raíz de lo que Dios le concedió. Entonces, es aprender a aceptar de lo que tenemos y de lo que somos, es de Dios y viene de Él. No viene de supuestamente por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Obviamente uno lo que hace es administrar lo que Dios nos da. Es como ujú. una mesa. Dios nos pone los materiales y nosotros tenemos que hacer algo con esos materiales. No podemos esperar que cuando Él venga de regreso, ah, no, aquí están los materiales, tú me lo tienes que dar hecho. Dios puede hacerlo, porque puede,
pero es que lo que quiere es que tú también hagas, tú también trabajes, pero consciente y a sabienda de que viene de él. Un ejemplo que se me viene así rápido es Jacob. O sea, sí, Jacob ya había, se había aferrado ya a esa bendición y sabía que Dios se la iba a dar y que se la podía dar ahí mismo. Pero cuando él vio la oportunidad contra el ángel, esta es mi oportunidad, yo no me voy a quedar durmiendo. Yo sigo, yo la persigo. Y la persiguió hasta el punto de que hasta el sol de hoy se habla de la descendencia de Jacob y de esa promesa. O sea, y Jacob fue una persona, no solamente en eso, sino luchó en todos sus ámbitos, ya sea en el amoroso, ya sea en el de la familia, en el de la bendición con el Señor. Un hombre que no se cansó de luchar, pero siempre sabiendo que no era ni él, ni porque era muy inteligente, ni que era muy avispado, ni porque era bello, sino sabía que era Dios quien lo estaba ayudando y respaldando, sobre todo. Y creo que esa actitud también te lleva a ser humilde, a ser muy, muy, muy humilde, a aprender a reconocer que viene de Dios y no de nosotros. Eso es lo que me gustaría dejar ahí sobre el ego y la humildad. No sé si tiene algo más que agregar, si no pasamos al siguiente. Sí, 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 a mí realmente me encanta este punto porque, o sea, yo lo veo desde dos puntos de vista. Lo veo desde, primero, el reconocer, como dice la palabra, que todo buen regalo viene del Padre de las Luces, viene de Dios. Cualquier cosa que tenemos viene de Dios. Yo lo pienso cuando veo, por ejemplo, cuando veo su provisión, cuando veo que tengo mi salario, cuando veo que tengo un trabajo. Yo digo, no son las cosas que yo estoy haciendo, es que no es mi dinero que me está entrando porque yo soy increíble trabajando y ya, no. Es que es el dinero que me está entrando porque Dios ha proveído de la salud para poder presentarme al trabajo, de la fuerza para poder continuar alrededor de los turnos, de la tranquilidad y de la paz para poder mantener un ambiente de trabajo estable, de, o sea, todas las cosas que yo tengo en mi vida las ha proveído Dios y no puedo jactarme de las cosas que tengo porque son cosas para las que Dios de una manera u otra ha proveído. Yo estoy administrando lo que Él me está dando. Entonces, eso por una parte, y por otra parte me hace pensar mucho en esta mañana, en el devocional de la mañana, leí un salmo que decía, que hablaba sobre estar firme, que hablaba sobre estar firme en el Señor y el Señor es el Dios de los ejércitos y es nuestra roca firme, es nuestra fortaleza. Y decía, aunque la tierra tiemble, aunque haya mareas, aunque haya tormentas, yo voy a estar firme en el Señor. Y si te das cuenta, el panorama no es hermoso. La palabra no dice, eh, mientras yo estoy aquí disfrutando de la vida y cuando se me da en la cara y cuando todo es hermoso, el Señor está ahí. Sí, pero el ejemplo que te está poniendo es un ejemplo donde no es particularmente prometedor, ¿sabes? Ujú. Te dice que hay tormenta, te dice que hay terremotos, te dice que hay todas estas cosas que están pasando alrededor que te dan la oportunidad a ti de tomar la decisión de estar firme en el Señor. Está, tú sabes, todo el mito este que va alrededor de la vida cristiana, sobre todo para la gente que nos ve desde afuera, que dice, ah, pero si ahí es donde todo es increíble, ¿no? No, Se volvió ojalá, cristiano ojalá. y no debe tener problemas. Si la gente realmente supiera y entendiera que cuando tú te conviertes cristiano y cuando aceptas a Dios en tu vida es cuando realmente comienzan los problemas, porque vas en contra de una marea eterna y, y porque realmente yo se lo comentaba a una amiga estos días y le decía, para mí la parte más difícil de el caminar de la mano de Jesús es rendirse a Él y es rendir tu voluntad y es rendir tus deseos y es rendir tu carne. Y eso me lleva al versículo donde dice que tenemos a un pastor, tenemos a un sacerdote que es capaz de empatizar con nosotros. Exactamente. O sea, yo a veces pienso y digo, oye, mira, pero, ¿sabes? En Corintios, si no me equivoco, hay una parte, hay un capítulo de los deberes cristianos y habla sobre que tú tienes que ser, que tienes que controlar tu lengua, que tienes que ser disciplinado, que tienes que trabajar, que tienes que ser amoroso, que tienes que dar al pobre, que tienes, y el capítulo dura como 2 páginas. Mm, Y al final dice, pero el cumplimiento de la ley es el amor. Y justo. eso a mí me lleva a pensar y digo, Dios no me pide nada que Él no se ha esforzado por hacer. Y ahí es donde no deberíamos jugar la carta de, ah, pero Él es Dios. Jesús vino a la tierra y fue humano. Claro. Y todo lo que nosotros vivimos, Él lo vivió. Y a veces yo me siento y digo, o sea, desde la frustración y desde el orgullo humano, hace 2 días me pasaba y decía, Señor, o sea, pero tú me estás mandando que yo ame a una gente Que no se deja amar. que me cae mal.
tú me estás, tú me estás llamando a que yo amo a una gente que, viste, escuchaste lo que me acaba de decir. O sea, y tú me estás pidiendo que yo vaya a llamar a esa persona. Y yo leyendo la Biblia, justamente estoy leyendo Juan, y hablaba sobre un poquito después del lavado de pies. Ujú. Y hablaba sobre Jesús se sentó en la mesa y comió con los discípulos. Y en ese tiempo y en esa tradición, cuando tú le dabas a alguien un pan remojado, creo que era remojado en vino, remojado en aceite, Sí, eso era un gesto de honor, sí, sí, ¿sabes? sí. Tú se lo De mucha dabas a un confianza, invitado de... especial, Exactamente. se lo das a un invitado especial, se lo das a una persona que tú apreciabas. El pan remojado, él se lo dio a Judas. Sí, sí, es que el Señor, bueno, Jesús, estando aquí, bueno, nos echó a la basura todas las excusas que podamos colocar ahora. Tiró a la No basura hay todas esas excusa. excusas. Y aparte de eso nos demostró, o sea, aparte que agarró las excusas, las tiró, vale, ok, no me valen esas excusas. Ahora te voy a demostrar cómo se hace. Así tal cual hizo Jesús. Y me gustó el punto que tocaste del amor, porque justo también yo esta semana he tenido muchísimas conversaciones sobre ese tema, sobre qué es el amor para nosotros como los cristianos. ¿Qué es y a qué te lleva el amor? Y yo creo que hilándolo a lo que estamos hablando, la conclusión que yo he hablado con varias personas es, el amor te conduce o te lleva a cambiar de actitud, que es Mm, lo que estás comentando. O sea, el amor te lleva a perdonar, te lleva a ser misericordioso, te lleva a ser agradecido, te lleva a ser obediente, te lleva a ser humilde y también te lleva a rechazar lo que estábamos colocando, la envidia, el orgullo, el ego, el siempre estar uno pensando en uno mismo y no en los demás. No es que uno va a ser aquí don regalón, pero en el sentido de, Señor, ayúdame a ser más como tú. Y ese amor hace que uno sea más como Jesús, de amar a los demás y como dices tú, de ofrecer ese pan. Incluso a esa persona que, que no nos cae bien y que se hace difícil de amar o que incluso no, nos hizo algo en un pasado. Te comento algo rapidito mío y lo cuento también es que hace un par de años yo, bueno, conocí un chico, un amigo, y yo le ofrecí, o sea, también como soy yo me abrí con él y intenté darle mi amistad. Y yo, chévere. Y de repente, de un momento a otro, como que el alrededor mío empezó a cambiar. No con él, mi amistad con él, pero el alrededor mío como que empezó a cambiar. Todo el mundo me empezaba a tratar diferente, la gente me trataba con cuidado, como que a mi ver de lejito. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo yo? O sea, ¿qué ha pasado que he cambiado de un día para otro? Y bueno, yo lo dejé en manos del Señor y dije, Señor, si la gente está cambiando conmigo, tú verás lo que vas a hacer. Yo ya no me quiero estresar. En eso te dejo que tú pelees por mí, te lo entrego. Y pasaron 2 años, ¿eh? 2 años después de eso, la gente volvió a hacer conmigo como ha sido siempre. Y a los 2 años, este chico me escribe. Ni siquiera me habla, pero me manda un mensaje que todavía lo tengo ahí. Abifer, te pido perdón porque desde el momento que te conocí, yo empecé a hablar mal de ti, empecé a decir esto y esto y esto y esto y esto. Y por eso la gente también empezó a cambiar contigo, tal. Y yo estaba con otro amigo y yo digo, me siento tranquilo, me molesta, pero me siento tranquilo porque yo cumplí. En el sentido de que cuando uno hace las cosas correctamente, que es ofrecer ese amor que Dios te da, aunque pase eso, tú te sientes aliviado, tú te sientes, mira, lo sabía, pero aún así no me arrepiento de haberte ofrecido mi amistad, no me arrepiento de ser como fui contigo, y ya te hablo de cualquier ámbito ya, pero ahí yo comprobé, me acuerdo ese día, yo sentí, dije, esto es lo que Jesús también muchas veces hacía, en- y lo que tiene que hacer uno, a pesar de que tú te enteres de esto, a pesar de que ya tú lo sepas, tú no tienes por qué cambiar o tratarlo con la misma, con el mismo trato. Tú tienes que demostrar que eres y que somos hijos de Dios. Y eso para mí, eso me marcó hasta el sol de hoy, yo creo que me va a marcar en el sentido cómo yo reaccioné y a veces cuando no reacciono así o cuando reacciono de la otra manera, Señor, pero tú viste lo que me hizo. Pero yo tengo que hacer lo mismo, me provoca hacer lo mismo. Es como que el Señor me trae a mi mente ese momento y yo como, yo creo que ya yo lo aprendí, debería aplicarlo. O sea, yo creo que yo estoy en proceso de aprenderlo. O sea, Señor, ya tú me enseñaste cómo tengo que hacer, ayúdame
aplicarlo. Pero es complicado. Es complicado. Una cosa es la teoría, otra cosa totalmente diferente es la práctica. Eso Ujú, es una ley. Una cosa es muy fácil que yo te lo diga, es otra cosa diferente que tú lo hagas. sí. Y mira, o sea, es muy loco porque a mí esto me hace pensar en qué es lo que el amor te lleva a hacer. Yo recuerdo una prédica donde mi pastor hablaba de algo muy simple. En el bulevar frente a nuestra iglesia, la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Mm, Y creo, no he pasado mi test por de ahí manejo. va. Entonces, él decía, si tú sabes que la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, vas a tratar de seguirla porque sabes que es la ley. Y si tienes una patrulla atrás, con más razón vas a tratar de seguirla porque tú sabes que es la ley, que si te sales y no sé qué, y tienes la presión encima de que tengo una patrulla atrás y tengo que ir a la velocidad y no sé qué, pero estoy apurado, pero yo sé que son 50 kilómetros por hora, pero y que si voy a 51 o a 52 y no sé qué, o sea, todo ese Mm, tema, ¿no? eh, ¿Cómo cambia tu actitud y tu forma de manejar si tienes a tu hijo en el carro? Si tienes un bebé amarrado en el asiento de atrás, ¿cómo manejas? cambia De, muchísimo. en esas dos situaciones, una fue desde la ley y otra fue desde el amor. Ujú, Pero en ambas estás cumpliendo la ley. sí. En una fue más fácil. Es Y complicado. es, y es lo que te digo, cuando tú realmente conoces a Dios, hay mucha presión encima y yo siento que es una presión muy religiosa y muy de juicio, muy de legalismo, que viene sobre tienes que cumplir la ley. Y todos lo hemos sido. Todos lo hemos sido, todos hemos apuntado a otra persona, hemos sido la persona a la que apuntan, todos conocemos el daño que el legalismo le genera a las personas, Sí. sobre todo a las personas dentro de la iglesia. Pero eh, piénsalo por un momento, yo siento que si tú realmente conoces el amor de Dios, Dios no te dice, tienes que cumplir esto y esto. Son cosas que tú cumples por amor. Mismo en una relación. En una relación, si tú tienes una relación con una persona a la que quieres mucho, a la que estás enamorado, si tienes un matrimonio, tú vas a tratar de serle fiel a esa persona, no porque es moralmente correcto. No porque tú sabes que ser fiel es moralmente correcto, sino porque tú amas a esa persona, quieres Por hacerle amor. daño. Y pasa Exactamente. exactamente lo mismo con el corazón de Dios. Ujú, Tú no vas a tratar de cumplir la ley desde el amor, sabiendo que simplemente hay un libro que él escribió hace muchos años que te dice que tú tienes realmente que cumplir la ley porque esta es la ley y esto es lo que yo digo que tienes que hacer. No, simplemente tú dices, si yo sé que esta es una advertencia que Dios me está dando y si este es el corazón de Dios siendo revelado en un libro donde él me dice lo que, con lo que él se siente complacido y lo que le hace daño, y a mí me importa el corazón de Dios, voy a evitar por amor hacer estas cosas, claro, ¿no? porque esto afecta mi relación con él al final del día. Exactamente. Y, no, y llévalo a la. Volviendo también, que Salomón también hablaba, decía lo mismo que tú acabas de decir. O sea, él en Proverbios empezó dando consejos. Luego ya en el siguiente libro empieza como más desanimado, más como, bueno, señor, eh, yo ya he vivido por todo esto y me he dado cuenta de que todo es vanidad. Pero en Proverbios, el primer capítulo empieza, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Dios, el temor a Jehová no es temerle, sino es obedecerle. Y el amor, cuando tú tienes ese amor, que dices, si no tienes amor, no tienes a Dios. Y el que tiene amor, tiene a Dios. Entonces, si no tienes ese amor, no tienes tampoco ese temor, que van de la mano, obviamente. Y si no tienes ese amor, no tienes, el amor no te va, ese supuesto amor que tienes, que no es el verdadero, no te va a llevar no te va a conducir a obedecer a Dios, como dices tú. Te va a conducir a hacer lo que tú creas. Volvemos a la necedad. Esa necedad que tú crees que es la correcta, no te va a llevar a obedecer a Dios. Te va a llevar a cumplir la ley, más no a Dios, obedecerle a Dios. Entonces, hay que tener claro de que ese amor nos va a llevar a obedecerlo, como dices tú, y a cambiar en pos de la obediencia de Dios. O sea, en pos de obedecerle a Él, perdón. Y hay otra cosa que me gustaría para así cerrar este capítulo, que nos da ese amor y esa buena actitud que debemos de tener, es la prudencia. Y luego en este capítulo, en el versículo 12 creo que es más claro que el agua, que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño.
Sí, el avisado, ¿quién es? El avisado es el que ha escuchado consejos. El avisado es el que es prudente. El avisado es el que sabe que si se mete por ahí, le va a dañar su vida. Sabe que si pasa por ese camino, lo va a perjudicar. O sea, es el que está alerta. Es el que sabe que Dios lo está cambiando y que por amor y por obediencia no tiene que pasar por ahí, porque lo va a llevar a otro lado. Entonces, el avisado ve eso y se aparta. Y los simples, que son los que no escuchan consejos, los que no obedecen a Dios, los que van en contra de ese amor, de lo que representa ese amor, van a pasar y se van a llevar el daño y se van a estampar contra un muro que no van a avanzar a ningún lado. Entonces, es ese amor y esa actitud que va fuera de la necedad y del conformarse. Pero cuando nos conformamos, también como te he dicho, cuando nos conformamos, te lleva también a eso. A ser necio en tu propia opinión, sabio en tu propia opinión, y a ser perezoso en el sentido de ya tengo todo ya. ¿Yo qué más voy a buscar? Si ya tengo todo, ya estoy tranquilo, aparentemente. Y me gustó lo que dijiste de cuando nosotros aceptamos a Jesús, es cuando empieza lo bueno. No cuando no lo tienes. Cuando, cuando tienes a Jesús en tu corazón, dice, vale, ahora empieza la pelea. Literalmente la pelea. Pero ahí es donde Dios entra y dice, llegué yo. Llegué yo y ya no estás solo. Te ayudo, te ofrezco este consejo, te ofrezco este amor. Ahora está en ti tomar esa decisión. Está en nosotros, en ti y en mí, en tomar la decisión y en ser ese avisado y dejarse transformar también y, y aconsejar por el Señor. Ese para mí sería la conclusión de Absolutamente. este capítulo. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Siento que es muy fácil. El mundo te enseña que tú tienes que aprender a los golpes y que esa es Mm, la manera de aprender. Y Dios realmente te enseña que tienes dos maneras. Puedes hacer las cosas a tu forma y mirar las consecuencias y puedes simplemente escuchar consejos. Es tan sencillo como eso. Es difícil, pero, pero realmente nosotros lo hacemos más difícil de lo que es. mm, El Señor te dice, este es el consejo que te estoy dando. Y no te lo estoy dando porque te quiero quitar la diversión, no te lo estoy dando porque no quiero que la pases bien, no te lo estoy dando porque te quiero quitar las cosas buenas. Dios simplemente te dice, yo soy quien te otorga las cosas buenas, de mí vienen todas las bendiciones y yo soy tu padre y verdaderamente sé más. Y lo que te estoy diciendo simplemente es, este camino no te va a hacer bien, este camino no te va a acercar a mí, este camino no te va a hacer crecer, mm. eh, pero al final del día tenemos libre albedrío y somos capaces de tomar nuestras decisiones y pues ahí es donde la gente piensa, Dios me está castigando, pero al final del día todos estamos sujetos a las consecuencias de nuestras decisiones. Está en nosotros escuchar o no. Exactamente. Yo creo que este capítulo hablábamos antes de empezarlo y decíamos, no, que nos costó y mira hasta dónde hemos llegado. Una horita, ¿eh? Es increíble. Sí, Una sí, sí, horita. sí. Al principio justo antes de grabar decíamos, pero qué difícil fue este capítulo y pasa tanto tiempo y no sé qué, y lo leí tantas Exactamente. veces y realmente una vez que uno comienza Todo lo es que súper hemos fluido. sacado. O sea, yo aquí hablando, yo saqué cosas que tengo y decía, pero como no me había dado cuenta yo de lo que había tanto en este episodio. Pregúntame cuántas veces leí mis notas. Yo no la leí, ¿eh? Ninguna. Yo leí fue los versículos que tenía No sé yo, exacto, los versículos resaltados, lo que me llamó la atención y luego fui desarrollando, pero realmente y, y eso es lo bonito de tener una conversación en base a la Biblia, que obviamente no se tiene que preparar y obviamente nos preparamos, pero cuando tú empiezas ya una conversación, como la hablamos, con esa actitud de vamos a hablar de la palabra, es como que todo empieza a salir, todo lo que hay en nosotros y de la Biblia. Y eso es lo bonito. Me ha gustado bastante. Que yo estoy seguro que si a mí fuéramos también, a seguidos, mí aquí también. duramos más de una hora, ¿eh? Sí, sí, si no nos hubiésemos controlado tanto, Ay, pero de repente, estuvo sí, bien sí. porque lo Es que repartimos por imagínate, varios puntos. aquí, aquí hay nada más 3000 páginas, 3000 2000. O sea, tela para cortar ahí. Ah, sí, hay muchísimo. Si hablamos nada más de la Biblia, imagínate sin colocarle nada nuestro. No, de verdad que para mí fue bendición, Andrea, muchas cosas las que dijiste. Obviamente uno ya la sabe,
y ya la sabemos. Pero hubo varios puntos que dijiste que fueron como, me dio duro, me dio duro, me dio, te duele. Y eso, Mira, y a la vez eso al también es lo final del bonito. día, sí, sí, sí. Al final del día la fe viene por el oír y Mm, es nuestra tarea seguir hablando la palabra y es la tarea de Dios convencer y hacerte resaltar cosas que, que son personales para ti, que es un mensaje que Él tiene para ti. Y pues así como es de bendición esto para nuestras vidas, pues al final del día lo ideal es que también sea de bendición para las vidas de otros, porque al final lo que estamos haciendo aquí es compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que la gente vea que son nuestros testimonios que tenemos de alguna manera a otros expuestos para ayudar a otros. No, claro, o sea, la idea no es quedarnos nosotros con todo. La idea no es vivir el caminar con Dios solos y no compartir nada de lo que Él está haciendo. La idea es realmente que otras personas puedan ver en nuestra vida lo que Él está haciendo y sí, que eso les ayude en sus propios caminales con Dios. sí, 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 no, así es. Sí, yo creo que como frase para concluir es que aprendamos a escuchar consejos y, y evitar esa actitud que nos aleja de ese amor y ese consejo y que nos dejemos también afilar de vez en cuando, como Dios quiere y con el material que Mm. Él quiere. Que no tengamos miedo a la confrontación. Exactamente. Y no, bueno, de verdad lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, Andrea, por aceptar la invitación. Y ya me dirás si te gustó para hacer el siguiente capítulo. Ya está en ti. No, no hay nada que agradecer. Yo más bien, gracias por el espacio, por la invitación, por tener realmente la voluntad de crear este espacio para hablar de la palabra del Señor. Y pues nada, sí, me encantó. De verdad, muchas gracias y creo que ya nos vemos ya la semana siguiente, que sería el 28. Y ya estamos, ya estoy a nada, bueno, estamos a Altamente nada de probable. terminar Proverbio Pasa súper rápido el tiempo, sí. y el año, ¿eh? Wow. Ya la Sí, semana sí, que sí, viene es Navidad. total. Qué emoción. Ya es Navidad, madre mía. Bueno, ahora sí, Andrea, no, yo ya no, me voy despidiendo y nos vamos viendo en el siguiente episodio, que ya es el episodio 28, el capítulo 28 de Proverbios. Y bueno, ya nos vemos Listo. la semana que viene. Pues muchas gracias a ti. Fue un placer estar aquí. Y va.